Invito a la doctora María del Pilar López Uribe, PhD, profesora asistente del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes y profesora visitante del Centro para América Latina y el Caribe de London School of Economics. La doctora López Uribe nos va a presentar los resultados de la evaluación de impacto realizada por el Departamento Nacional de Planeación al programa de Mi Casa Ya, mediante consultoría contratada con la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Consultoría. Pero antes de darle la palabra a la doctora María del Pilar, queremos compartirles un video de nuestra campaña Vivienda es Bienestar, que muestra cómo una vivienda de interés social transformó la vida de una persona que vivía en lo que se conoce zona de invasión. Solamente para tener claridad, funciona el fondo. Adelante y atrás. O sea, el verde adelante del otro. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Perdón? Vamos a continuar. Bueno, muy bien. Mientras solucionamos los temas de sonido, quiero entonces darle la bienvenida a la doctora María del Pilar. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar acá, poder presentarles la evaluación que hicimos. Si me pueden ayudar con la presentación también. Mientras tanto, agradecerle a Sandra por la invitación y a todo el equipo de Camacol que han facilitado, digamos, que estemos acá. Listo. Bueno, lo que voy a presentar hoy, tal cual como lo estaba mencionando antes, es la evaluación de impacto del programa Mi Casa Ya. Esta evaluación se hizo en la Universidad de los Andes con un equipo junto con el profesor Fabio Sánchez, adicionalmente en conjunto con el Centro Nacional de Consultoría y con todo el apoyo del Departamento Nacional de Planeación. El programa Mi Casa Ya es resultado del impulso que desde el 2012 se dio a la política integral de vivienda, que buscó fortalecer los subsidios directos a la demanda. El programa tenía tiene como objetivo facilitar la adquisición de vivienda de interés social urbana a hogares no propietarios que no hayan sido beneficiarios de ningún otro programa de vivienda. El programa, brevemente, porque muchos de ustedes lo conocen, se compone de dos beneficios. El primer beneficio es un subsidio de vivienda y el segundo beneficio es una cobertura a la tasa de interés durante los primeros 7 años del crédito hipotecario, y el valor de la cobertura va a variar 4 puntos porcentuales para vivienda BIS y 5 puntos porcentuales para vivienda BIP. El programa ha cambiado y ha evolucionado. Es un programa que arranca desde el 2015 con hogares enfocado primero en hogares de 2 a 4 salarios mínimos, y luego desde el 2017 se enfoca en otro grupo de hogares, arrancando y cubriendo completamente, digamos, el rango de hogares entre 0 y 4 salarios mínimos. ¿Listo? Y los beneficios varían dependiendo del rango de hogares. Lo primero es hablar del número de beneficiarios. Nuestra evaluación la hicimos en el 2021 y nosotros tenemos un rango de corte de beneficiarios de cerca de 138,000 hogares para febrero 21 del 2021. Los hogares beneficiarios del programa empezaron a aumentar a lo largo del tiempo, obviamente desde el 2017 que se da el cambio en la focalización del programa por hogar. El número de hogares entre 0 y 2 salarios mínimos empieza a aumentar, y eso también se mueve a que más hogares puedan acceder a vivienda VIP, que el porcentaje, digamos,
la relación entre hogares de vivienda BIS y VIP, empiece el peso de la vivienda VIP a aumentar. Un poco relacionado con la presentación anterior sobre oferta y demanda, nosotros también miramos cómo se estaban distribuyendo geográficamente estos subsidios y el programa. Lo que encontramos es, para el corte que he mencionado, entre 2017 y febrero de 2021, el programa había llegado a 309 municipios en el país, cerca del 28% de los municipios, pero había una alta concentración. Cuando uno mira los 10 primeros municipios donde hay más, donde se ha desembolsado más este subsidio, esto cubre el 50% del total de subsidios en este periodo. ¿Listo? Entonces hay una altísima concentración. Lo primero es decir es que hay una altísima concentración del programa en pequeños municipios, y esto, aunque nosotros no lo estudiamos, digamos, puede estar muy relacionado con lo que se mencionó en la presentación anterior sobre un problema más de oferta que de demanda, más de la parte municipal. Luego, digamos, el número de beneficiarios de programas, esto un poco lo que indica es que Mi Casa Ya se ha ido consolidando como el programa líder de adquisición. Digamos, está el programa también Fresh 2, nosotros también hicimos esa evaluación. El programa Fresh 2 realmente era un programa únicamente enfocado a temas de subsidios, pero lo que vemos es que Mi Casa Ya, por lo menos hasta donde nosotros lo hemos estudiado, 2021, pues es el programa líder de adquisición de vivienda, y por eso es tan importante, que es algo que voy a insistir durante toda la presentación, no solamente que el gobierno entrante lo continúe, que es algo que ya ha anunciado que lo va a hacer, sino que lo financie. ¿Listo? Que no se baje el presupuesto, es muy importante. Bueno, con respecto a la distribución de los ingresos de los hogares, aunque el programa está focalizado en hogares entre 0 y 4 salarios mínimos, lo que uno observa es que la gran mayoría de beneficiarios del programa Mi Casa Ya, por lo menos con lo que nosotros logramos, la información que logramos obtener, tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. Entonces, si bien el programa va entre 0 y 4, la gran concentración de los hogares beneficiarios está entre 0 y 2. Este es un pequeño ejemplo de un hogar beneficiario antes y después en Bogotá, donde solía vivir en arriendo, y al proyecto en el que se mudó una vez accedió al programa, y el proyecto también en el que digamos, la distribución de la vivienda que se adquirió a través del programa. Y este es otro ejemplo de un hogar que no fue beneficiario y que reporta, por lo que la información que nosotros pudimos recolectar, sigue viviendo en arriendo en Bogotá. Ya entrando en la parte grande de la evaluación, nuevamente nosotros hicimos una evaluación de impacto. Esto quiere decir que nosotros estamos mirando el efecto único, causal, estamos hablando de causalidad, el efecto único causal de ser beneficiario del programa. ¿Listo? Para esto nosotros utilizamos 2 diferentes metodologías que acá no voy a presentar, está en el documento que preparamos para planeación y que estamos a punto de publicar. Una metodología principal de variables instrumentales que nos permite separar la población que vamos a estudiar entre grupos de tratamiento, que son los beneficiarios, grupos de control, que son los habilitados, y adicionalmente usamos una variable instrumental que cumpla con unos requisitos de relevancia y de exogeneidad. Igualmente, otra metodología complementaria de diferencias e indiferencias. Entonces, enfatizar que lo que voy a mencionar, los impactos que voy a hablar acá, no son impactos no estoy hablando de correlación, me estoy concentrando en los efectos causales del programa, en los efectos que se concentran únicamente a partir de ser beneficiarios del programa, diferenciando entre tratamiento y control. Las fuentes de información fueron diversas, contamos con la suerte de tener acceso a toda la información administrativa, SISBEN 3, SISBEN 4, otras fuentes de información, formato 341 sobre temas de inclusión financiera, PILA para mirar formalidad, CIEDCO para mirar temas de seguridad y victimización, y adicionalmente hicimos encuestas con el Centro Nacional de Consultoría. Parte esencial también de nuestros resultados se basan en estas encuestas como fuentes primarias, y el Ministerio de Vivienda nos facilitó toda la base de postulantes del programa.
Los resultados que voy a mencionar se dividen en dos. Unos resultados de primer orden, que son como los resultados más inmediatos que uno puede pensar, digamos que son como los más obvios de darle acceso o vivienda propia a estos hogares. Pero los más interesantes y en los que quiero hacer mucho más énfasis son los impactos de orden superior, que son los impactos que uno en principio no esperaría, pero que el programa llega a tener impactos que van más allá del simple acceso a vivienda. Lo primero con los resultados de primer orden, bueno, lo que es clave es el tema de acceso a vivienda y de permanencia. Lo que nosotros encontramos es que cerca del 93% de los beneficiarios reportan seguir viviendo en la vivienda que adquirieron a través del programa, o sea, el tema de acceso y permanencia es importantísimo. Lo segundo, súper interesante, es el tema de gastos en vivienda. Lo que observamos es que, de hecho, el gasto que los hogares beneficiarios reportan en temas de vivienda, bien sea pagando cuotas, se divide en dos. El efecto total se divide en dos, en un efecto cuota y en un efecto ingreso. Pero al final, el peso, el gasto y el peso sobre el ingreso total, el peso del gasto en vivienda sobre el ingreso total se ve reducido en ambos rangos de beneficiarios. En el primer caso, el efecto cuota es más fuerte, compensa, digamos, lo que tenemos es la cuota aumenta, pero el efecto ingreso también está aumentando, y en el otro caso, entre 2 y 4 salarios mínimos, el efecto cuota está aumentando la proporción en gasto en acceso a vivienda en un 73%, pero el efecto ingreso, de hecho, compensa este aumento. Perdón, entre 0 y 2 la reducción es en efecto cuota y en el otro es efecto ingreso. Lo clave, déficit habitacional, claramente hay una probabilidad menor, los beneficiarios, acá estamos comparando beneficiarios de Mi Casa Ya con habilitados de Mi Casa Ya. Hicimos nuevamente cruces de Sisbén, también lo contrastamos con encuestas, y lo que encontramos es que los beneficiarios del programa tienen una probabilidad menor de encontrarse en déficit cuantitativo, principalmente explicada por reducciones en el déficit por cohabitación y en el déficit por hacinamiento no mitigable. Luego, en el déficit cualitativo también encontramos una probabilidad menor de encontrarse en este déficit con respecto a los hogares habilitados por reducciones en el déficit por hacinamiento mitigable y déficit por alcantarillado. Igualmente, acceso a servicios públicos, muy importante también, dada la focalización que el nuevo ministerio le está dando a los recursos que ellos tienen. Los hogares beneficiarios tienen una probabilidad también mayor de poseer, por ejemplo, servicios de alcantarillado, probabilidad mayor de poseer servicios de recolección de basura y una probabilidad mayor de tener acceso a Internet. En temas del activo del hogar, muy interesante los resultados, la probabilidad de todos estos activos aumenta para los beneficiarios relativo a los no beneficiarios, pero hay unos resultados interesantes cuando desagregamos esto por género. Probabilidad de tener automóviles aumenta, computador, moto, lavadora y nevera. Temas de centro de ciudad, ¿qué es lo que encontramos nosotros muy distinto con respecto a la evaluación del programa de vivienda gratuita? En este caso, los beneficiarios de hecho viven más lejos del centro de la ciudad, principalmente explicado por el segmento de 0 a 2 salarios mínimos. Esto lo hicimos utilizando información del Sisbén, pero adicionalmente hicimos otro tipo de estimación con luminosidad, donde pusimos un buffer alrededor de la vivienda que geolocalizamos para ver la actividad económica. Y lo que encontramos es que los beneficiarios se están mudando más lejos de los centros de la ciudad, más lejos de donde está la actividad económica. Hay unos tiempos de desplazamiento que ellos reportan que se reducen, hay otros tiempos de desplazamiento que ellos reportan que aumentan. Pero esto, lo que nosotros percibimos es que está compensado por ese aumento en activos como carro o moto. Entonces, al final, el tiempo de desplazamiento no cambia, a pesar de que la vivienda queda más lejos. En temas de percepción y victimización, los beneficiarios también tienen menores tasas de victimización y además tienen mejores percepciones de seguridad alrededor de su entorno. Entonces, eso también puede explicar la decisión de mudarse por fuera del centro de las ciudades, lejos de donde están los centros de actividad económica. Pobreza, tal cual como esperábamos, hogares beneficiarios del programa tienen una menor probabilidad
de encontrarse en situación de pobreza moderada y de vulnerabilidad, y una mayor probabilidad de convertirse en hogares no pobres ni vulnerables. Ahora, sobre las variables de mercado laboral, son las más interesantes, los resultados son impresionantes, porque va mucho más allá de la simple facilidad de permitirles a los hogares tener vivienda propia. Lo primero es que tienen una mayor probabilidad de trabajar y de hecho, reportan más ingresos, especialmente en los segmentos entre 2 y 4 salarios mínimos. Esto nosotros lo hicimos cruzando con la pila, o sea, esto es información administrativa. Entonces, el número de observaciones es bastante amplio y nosotros observamos mes a mes, de hecho estamos transformando esto para hacerlo con mucho más detalle, quienes se están reportados en la pila y están cotizando para salud y pensión. Y el resultado estrella para mí es en temas de formalidad. ¿Y por qué es el resultado estrella? Porque Colombia tiene una informalidad cercana al 60%. Esto es un problema estructural. Es un problema que está en el centro de las discusiones de los economistas todo el tiempo. ¿Cómo reducir la informalidad? Y muchas veces se piensa en soluciones, o generalmente se piensa en soluciones de demanda. Pero esto es una respuesta vía soluciones de oferta. Cuando lo que nosotros observamos acá es que los beneficiarios tienen una mayor probabilidad de aparecer en la pila 1 año después y 2 años después. Por alguna razón que no hemos podido, porque no hemos estudiado los mecanismos detrás, la evaluación en la que trabajamos no indagó esto, por alguna razón, una vez se les da acceso a vivienda propia a estos hogares, los hogares se brincan hacia la formalidad y parece haber cierta estabilidad en los indicadores de formalidad. Es decir, darle vivienda propia, permitir el acceso a vivienda propia a estos hogares que están en este rango vulnerable entre la informalidad y la formalidad, es decir, estos no son hogares que están en pobreza extrema, no solamente tiene impactos importantes sobre el acceso per se a vivienda, sino que tiene unos impactos adicionales maravillosos, que son en temas de informalidad. Esta facilidad de acceso a vivienda impacta la probabilidad de que estos hogares busquen empleos más estables y busquen empleos formales. Una hipótesis no testeada puede ser que precisamente por la responsabilidad que estos hogares tienen de pagar cuotas mensuales, por ejemplo, ellos decidan un ingreso más estable y menos volátil. Ay, se me fue algo. Creo que no. Otros de los impactos que observamos, que van más allá, digamos, son estos impactos de orden superior, es en temas de asistencia educativa. Los hogares beneficiarios también, digamos, tienen una mayor probabilidad, tienen un impacto positivo sobre la asistencia educativa, una mayor probabilidad de estar atendiendo, estar educándose, pero esta probabilidad está concentrada entre 18 y 24 años, es decir, es una probabilidad básica, es un impacto directo sobre estudios de educación terciaria. Sobre acceso y uso del sistema financiero, exactamente igual. Los beneficiarios tienen más cuentas de ahorro y tarjetas de crédito, y usando la información que nos facilitó Asobancaria sobre el formato 341, también encontramos que los beneficiarios adquieren menos microcréditos y tarjetas de crédito nuevos, pero que los beneficiarios acceden en promedio a créditos con mayores plazos y montos y menores tasas de interés. Es decir, los impactos del programa van por todos lados, ¿no? Sobre indicadores de pobreza, sobre indicadores de ingreso, formalidad, educación, inclusión financiera. Uno de los aspectos claves es entender el costo-beneficio de estos programas. Nosotros hicimos el cálculo también con respecto al otro programa de vivienda gratuita. En esto uno divide los beneficios privados de las externalidades, que son como estas ganancias que van para el resto de la sociedad, y lo que encontramos es que en ambos casos, tanto el beneficio costo privado como el beneficio costo social, ese ratio es mayor que 1. Y la tasa de retorno privada y la tasa de retorno social es, dependiendo del rango, pero en todos los casos, mayor al 10%. Es decir, cuando uno hace el análisis costo-beneficio, también da que la tasa de retorno es muy alta. Finalmente, un paréntesis acá, lo que hicimos fue
también trabajar estos resultados desagregados por el género del jefe de hogar. Y encontramos unos resultados interesantes. Primero, los impactos sobre la propiedad son positivos y no encontramos muchas diferencias entre hombres y mujeres, pero hay un tema sobre acceso a activos que es clave entender. Cuando yo les mostraba estos resultados sobre la probabilidad de tener más carros, más motos, más lavadoras, más computadores, el efecto es completamente llevado por mujeres jefes de hogar. Las mujeres jefes de hogar son las que están aumentando, por ejemplo, la probabilidad de acceder a lavadoras, claramente relacionado con temas de cuidado y con tiempos dentro del hogar. Igualmente con temas de moto y automóviles, porque claro, como están viviendo más lejos del colegio, del hospital, del supermercado, la manera como ellas compensan es accediendo a activos de transporte. Entonces hay una diferencia muy importante entre los resultados de hombres jefes de hogar y mujeres jefes de hogar en temas de activos, una vez se les da vivienda. Lo otro importante es beneficiarias que reportan utilizar más cuentas de ahorros, más tarjetas de crédito con respecto a los hombres. Esto también es clave en un contexto donde las mujeres tienen una menor inclusión financiera y además el acceso al sistema financiero tiene mayores obstáculos, digamos, tienen que pagar tasas más altas, por ejemplo. No hay diferencias en la probabilidad de trabajar y el aumento en los ingresos laborales es similar. Sin embargo, estos impactos que les mostré de formalidad son mayores para las mujeres también. Y son mayores para las mujeres tanto en salarios como en la probabilidad, digamos, de mudarse a la formalidad. Es decir, el programa está beneficiando a hombres y mujeres, pero adicionalmente en variables claves, como por ejemplo lo de formalidad, el impacto es mayor. Y esto es también muy importante, dado que las mujeres son mucho más vulnerables en el mercado laboral, tienen mayores tasas de informalidad, mayores tasas de desempleo, por ejemplo, y salarios promedio más bajos. Las mujeres también, esto es una comparación no entre hombres y mujeres, sino entre mujeres beneficiarias y mujeres no beneficiarias, también reportan mejores percepciones frente a acoso físico y verbal. Entonces tienen percepciones menores y son menos víctimas de situaciones de acoso físico y verbal en su entorno y en su vivienda. Sin embargo, como todo, el programa tiene cosas por mejorar. Y esto es parte clave, ¿no? Insistir en que este ha sido una política de Estado y no una política de gobierno. Esto es un programa que arranca desde el 2015 y que se ha mantenido, pero es importante tener en cuenta que hay cosas que se puede mejorar en la implementación del programa. Lo primero es un tema de acceso a información. Cuando nos contrataron para hacer esta evaluación de impacto, una de las cosas que nos dijeron que nos iban a poder facilitar era toda esta información administrativa, pero nos encontramos con una cantidad de información incompleta, que en muchos casos el Ministerio de Vivienda tiene la responsabilidad de recolectar esta información y en otros casos, por ejemplo, las instituciones de crédito. Entonces, sin información, también un poco siguiendo la presentación anterior, sin información es muy difícil poder dar recomendaciones o poder dar las mejores recomendaciones o poder encontrar, por ejemplo, impactos reales de los diferentes programas. Entonces, una primera recomendación es en temas de datos. Lo segundo, que creo que es la recomendación más importante, es en temas de focalización del programa. El programa, como se ha planteado, está dirigido a hogares entre 0 y 4 salarios mínimos. Pero lo que ocurre es que muchas veces los hogares reportan un salario un ingreso dentro del hogar que no tienen para poder ser beneficiarios del subsidio. Lo que nosotros encontramos cuando cruzamos la información de los hogares que fueron beneficiarios de entre 0 y 2 y 2 a 4 con la información del SISBEN, es que de hecho no hay muchas diferencias entre los ingresos y entre las características de estos hogares. Nuestra recomendación frente a eso es utilizar, en lugar de utilizar la información, digamos, la información de los bancos, que está bien, que ellos también requieran este tipo de información, aprovechar el sistema de información de SISBEN, aprovechar el sistema de información que ya se ha recogido, que el Estado ha recogido, para poder asignar estos subsidios. Que los subsidios se asignen con puntaje SISBEN y que los subsidios no se asignen de acuerdo a los criterios del banco.
Y eso es parte clave porque lo que vimos en lo que nosotros estudiamos es que hay varios hogares que reciben subsidios como si fueran hogares de ingresos de 0 a 2, pero realmente son hogares que tienen ingreso entre 2 y 4. Entonces, si bien ellos deberían ser beneficiarios del subsidio, deberían ser beneficiarios de otro tipo de subsidio, de un subsidio menor, y adicionalmente esto hace que muchos hogares que tendrían derecho a recibir subsidio no lo tengan. El número 3, la tercera recomendación, es en temas de barreras de acceso al crédito y al subsidio de vivienda, también relacionado con la presentación anterior. Lo que nosotros nos encontramos es que estos obstáculos para acceder a vivienda son altísimos. Estos hogares, sin los subsidios del Estado, no hubieran podido comprar viviendas. Lo que encontramos es que cerca del 95% de los hogares no beneficiarios que reportan recibir algún beneficio para adquirir vivienda, el 95%, digamos, de estos hogares siguen en arriendo. Esto no han podido acceder a ningún tipo de subsidio. Y lo otro que es importante es la figura de la derecha, donde está la proporción de hogares no beneficiarios que poseen crédito hipotecario. Es mínimo. Es decir, repetir que sin el subsidio del Estado, sin esos subsidios, para estos hogares es imposible. Existen inmensas barreras para poder acceder a un crédito hipotecario. ¿Listo? Entonces, de ahí lo clave de poder mantener esto. Pero aún mejor, no tengo esta diapositiva acá, lo que nosotros encontramos cuando comparamos el gasto en vivienda de hogares no beneficiarios con el gasto en vivienda de hogares beneficiarios es mayor el de los hogares no beneficiarios. Eso quiere decir que estos hogares no están recibiendo estos créditos, pero están gastando más en vivienda, por ejemplo en arriendo, que los hogares beneficiarios con cuota. Es decir, serían hogares que estarían en capacidad de poder pagar una cuota de vivienda si recibieran el subsidio. Lo otro es un tema de mejora. La cuarta recomendación es mejora y sostenibilidad de los impactos del programa. Nosotros encontramos que la proporción de personas que pierden la vivienda es muy pequeña, pero sí hay una proporción importante que reportan en algún momento haberse atrasado en algún pago de la cuota. Ahí tenemos, digamos, nuestras recomendaciones es de una u otra manera buscar algún sistema de monitoreo de estos hogares beneficiarios que permitan, por ejemplo, corregir ante una eventualidad como la que se viene, de una posible recesión económica, permitan corregir a tiempo estos problemas, este potencial problema. Y finalmente, una ñapita sobre temas de brechas de género. Lo que nosotros observamos es que la proporción de mujeres beneficiarias es mayor que la proporción de hombres, pero esta proporción se reduce cuando se compara con aquellos que aplicaron y no fueron beneficiarios. Es decir, por alguna razón, que es probablemente en alguno de estos algoritmos de los bancos, de la manera como deciden cómo otorgar el crédito o no, hay unas barreras que hacen que sean menos las mujeres que los hombres para poder que los hombres los que accedan a este crédito, al crédito hipotecario. Se me fue la presentación. Creo que me quedaba como una diapositiva. Listo. Finalmente, y ya para cerrar, recordar, me hubiera encantado hacer esta presentación en frente de la ministra y del director de Planeación Nacional o el ministro de Hacienda. Recordar que el impacto del programa Mi Casa Ya es muy positivo y va mucho más allá del simple hecho de facilitar el acceso a vivienda. Tiene impactos muy positivos sobre ingreso, sobre activos, sobre pobreza, sobre seguridad, sobre informalidad, sobre inclusión financiera, sobre educación. Estos impactos son más, en algunos casos son más grandes para las mujeres, también muy en la línea de la necesidad de focalizar algunos de estos proyectos hacia mujeres. Y recordar que el programa debe mejorar, que está bien que el gobierno lo mantenga, digamos, que continúe, que esto sea un programa como una política de Estado y no una política de gobierno, de que el gobierno de turno, porque parte del éxito de este programa es que se ha ido alimentando y mejorando a lo largo de los gobiernos. Entonces es clave que se continúe acá. Sin embargo, recordar que la financiación de este programa se ha visto reducido sustancialmente este año para el siguiente año,
Parece ser que esto ya no es prioridad, no es prioridad del ministerio, pero al ver estos impactos es importante recordar que los resultados van más allá del simple acceso a vivienda y que de hecho atacan y benefician, digamos, problemas estructurales de la economía. Y ya con esto cierro, me quedan 57 segundos. Muchísimas gracias María del Pilar por tu intervención y quiero pues invitarlos a que nos acompañen posteriormente, una vez veamos el video que estaba pendiente, para entregar una condecoración muy especial. Adelante con el video, por favor. No puede ser. Bueno, parece que continuamos con el mismo tema del sonido, pero entonces vamos a aprovechar a continuar con el acto solemne de entrega de reconocimiento que este año la Junta Directiva Nacional decidió otorgar a las empresas afiliadas que conmemoran decenios de su fundación a partir de los 50 años. Orden al mérito líder de la construcción para la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander SAESP, afiliada a la regional Camacol, Cúcuta y Nororiente, por sus 70 años de creación, durante los cuales ha prestado notables servicios al sector de la construcción y al país. Recibe la condecoración Carlos Mauricio Telles, presidente de la Junta Directiva Regional de Cúcuta. Entrega la condecoración María del Pilar López Uribe. Felicidades. Muchísimas gracias al profesor Saiz por su intervención y su compañía, al doctor Salazar y a la doctora María del Pilar. Muchísimas gracias.